Voy a presentar en una primera parte como metodológicamente cómo hemos venido construyendo el informe y posteriormente algunos de los resultados que ya logramos visualizar en relación al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Decir que este es el segundo y tercer informe combinado de Costa Rica, y aquí es donde empiezan metodológicamente a tener algunas diferencias con otros informes que se han presentado. Decir que Naciones Unidas lo que nos mandó fue una lista de cuestiones, y esa lista de cuestiones que ellos plantean nos dicen que la respuesta a esa lista va a constituirse en el informe que el Estado debe dar en acatamiento al artículo 35 de la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y por lo tanto se constituye en el segundo y tercer informe combinado que Costa Rica deberá rendir ante ese organismo. Y las cuestiones están en tres grandes grupos. Uno, lo que son las obligaciones generales, derechos específicos y obligaciones especiales. Nosotros metodológicamente cada pregunta la desagregamos y fue lo que les enviamos a las instituciones de estos tres grandes grupos. Todo lo que tenía que ver con obligaciones generales, derechos específicos y obligaciones especiales. Venía la pregunta, se hizo un trabajo bastante minucioso para lograr identificar indicadores, y se les envió a cada una de las instituciones ese listado. Nos han contestado 43 instituciones, ahí están, se podrán faltar muchas instituciones por responder, a pesar de que ya hay un tercer comunicado a las instituciones. El segundo se hizo incluso desde Presidencia de la República, solicitando el cumplimiento de las preguntas. Entonces el informe presenta algunos vacíos, y además que algunos no presentaron o no respondieron lo que se les preguntaba. Entonces ahí hay otra limitación importante, y eso nos limita muchísimo la construcción. Y lo que más duele es que hay algunas áreas y que sabemos que tenemos avances importantes, pero no quedan reflejados en el informe, y que aunque CONADIS lo conoce, ahora metodológicamente les voy a decir el reflejo de eso. Las municipalidades, no las coloqué, solo 14 de ese gran mundo de municipalidades, solo 14 municipalidades respondieron. Y hay muchas preguntas, sobre todo que tiene que ver con la accesibilidad, y es competencia de las municipalidades precisamente, y entonces ahí también tenemos un vacío importante en la construcción del informe. Tal vez señalar aquí lo que les decía anteriormente de algunas áreas en las que nosotros sabemos, y son los mecanismos de consulta a las organizaciones de personas con discapacidad. A ver, cuando nosotros vemos lo que la Convención señala, desde nuestra perspectiva, cada institución, antes de haber mandado el informe, debió de haberlo consultado a la población con discapacidad, y esto no se hizo. Entonces, a nosotros nos toca ahora construir con lo que las instituciones están enviando de información. En una reunión con las organizaciones, ellos nos pidieron que nosotros subamos a nuestra página web los informes tal cual cada institución me envió, que no quieren que sea únicamente el informe final. Entonces, en la página web de CONADIS ya se empezó a subir. Ha sido un proceso lento porque muchas instituciones no lo mandan accesible para la población con discapacidad, y ese es un trabajo que nosotros hemos tenido que venir haciendo para ir subiendo cada documento a la página de CONADIS. Entonces, ese va a ser un primer, digamos, escenario que va a estar ahí, en que subimos todas
las informes y luego obviamente el informe final. Además, dentro de la ley 7600 se creó una instancia que es el Comité de Información de Personas con Discapacidad. Ese es un comité que por ley el CONADIS tiene que transferirle los recursos y tenemos que hacer todos los trámites, digamos, administrativos de lo que ellos van a adquirir. Entonces nosotros este año les pedimos a ellos, a este comité, que posicionaran mucho lo del informe, y ellos van a hacer consultas regionales que ya nosotros estamos financiando, porque hay que recordar que para hacer un documento de estos accesible a la población con discapacidad hay que generar las condiciones. Eso para nosotros implica el pago de intérpretes, que el documento sea accesible para lectores de pantalla, para las personas ciegas, el pago de transporte para las personas con discapacidades físicas y obviamente buscar la paridad entre hombres y mujeres. Estas consultas que se van a hacer una por región, de las 9 regiones del país, y se va a llevar el informe. Por eso ellos están pidiendo los informes individuales también de la institución. Entonces este ha sido como el proceso metodológico, tratando de ir construyendo el informe país. Rápidamente, tal vez señalar que el documento les decía que estaban las obligaciones generales, los derechos y luego las obligaciones especiales. Las obligaciones generales son estas tres. Las preguntas, digamos, en términos generales, lo que nos dice es que hemos hecho alrededor de la certificación de la discapacidad, la reforma del artículo 51 y el mecanismo de consulta. En estas obligaciones generales yo creo que vamos bien, no tenemos tanto rezago. La certificación de la discapacidad, la consulta es un poco cuál es la terminología que se está utilizando para evaluar a una persona con discapacidad desde los nuevos enfoques de discapacidad, y ya nosotros a través de un decreto que se hizo en 2017 se creó una unidad de certificación de la discapacidad y ya a las personas se les está entregando un documento oficial y con una terminología o concepción basada en la OMS con el nuevo modelo social de la discapacidad. La reforma del artículo 51, que es la reforma de la Constitución, donde todavía habla de desvalidos y minusválidos, eso ya avanzó en la Asamblea Legislativa, entonces ahí ya tenemos también el resultado que colocar. Y luego el otro es el mecanismo de consulta, precisamente a las organizaciones de la sociedad civil. En la ley 9303, que fue la que creó el CONADIS, se hizo el reglamento, y en el reglamento dejamos instaurado un mecanismo de consulta. El mecanismo de consulta es que van a haber foros consultivos a nivel regional que van a estar constituidos en la región por cada uno de los cantones, y luego a nivel regional viene al ámbito nacional y ya quedó el reglamento. Entonces, en lo que son las obligaciones generales, creemos que hemos logrado, digamos, responder a las preguntas de forma satisfactoria. Los derechos específicos, el más grande, son 20 derechos específicos a los que nos hacen la consulta, y obviamente aquí es donde tenemos la mayor deuda con la población con discapacidad, en donde no hemos logrado avanzar como quisiéramos. El primero tiene que ver con igualdad y no discriminación. Yo voy a ir rápidamente porque, ¿verdad?, son 20, y diciendo como los resultados de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero como lo más importante, en igualdad y no discriminación, las instituciones tienen políticas de las que contestaron, y entonces ahí lo estamos reflejando la reforma procesal, que nos parece que ahí logramos señalar muy bien todo lo de la no discriminación.
Y también estamos señalando la política pública de la Dirección de Servicio Civil cuando crea el registro paralelo para el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, y también se señala en muchas de sus normas la no discriminación por tipo de discapacidad para el acceso al empleo. Esas son como las tres que tenemos ahí que señalar. Mujeres con discapacidad tiene que ver con todo lo que es el acceso a una política igualitaria que lo logramos con el INAMU, y el INAMU respondió, y ahí hay avances significativos, igual en Plan OVI, que tiene que ver con todo lo que es la violencia contra las mujeres, y también se ha logrado avanzar. Tal vez en la participación política es donde tenemos mayor deuda. El Tribunal Supremo de Elecciones respondió, y ahí podemos reflejar cuál es la participación de las mujeres con discapacidad en puestos de elección, que es relativamente baja, y esas son las preguntas que estaban relacionadas con mujeres y discapacidad. En ese mismo apartado de mujeres y discapacidad viene lo de los niños y las niñas con discapacidad. Ese es uno de los apartados más débiles que tenemos. Ni el PANI ni el CENSINAI respondieron a la pregunta. No sabemos cuántos niños y niñas con discapacidad están en alternativas de cuidado. A pesar de que hemos hecho durante los últimos 3 años una política de inclusión de niños y niñas, no se refleja en los datos, que es la pregunta concreta: cómo se está el país incluyendo a los niños y las niñas con discapacidad desde edades tempranas, y específicamente lo pregunta en la red ahí queremos ver la posibilidad de si se puede profundizar con ambas instituciones, porque sabemos que hay avances que nos han quedado reflejados. Toma de conciencia tiene que ver con todo lo que es campañas de información. Aquí hay una pregunta muy concreta acerca de las teletones, que si el país ya dejó de hacerlas y de utilizar a las personas con discapacidad. ¿Es concreta? No, se sigue haciendo teletones. Y las campañas de información, algunas instituciones han hecho campañas importantes, y ahí se señala al interno. La Caja tiene un buen modelo de cómo ha venido desarrollando al interno de sus funcionarias campañas, y después las campañas de información que se han hecho desde el CONADIS a nivel nacional. No sé si va muy rápido, pero si no, es muy largo como para determinar. Bueno, los otros 4, ya llevamos 4, eso sería el segundo grupo, tiene que ver con accesibilidad, que era lo que les decía inicialmente. Esta pregunta tiene que ver con municipalidades, y nos llama la atención porque nos hicieron una pregunta muy concreta, que es de la administración anterior, Solís Rivera, que es el Pacto por una Costa Rica, por un país accesible, y pregunta concretamente cuáles son los resultados. Aquí hemos tenido, digamos, como dificultad, estamos colocando lo que fue en el informe final del señor presidente, expresidente de la República, porque la pregunta es muy concreta en ese sentido, y es en el área de la accesibilidad. Situaciones de riesgo, tiene que ver con todo lo que es la atención de riesgo y emergencias. La Comisión Nacional de Emergencias en este sentido respondió. Hay avances muy significativos. Yo creo que ahí estamos dando unas muy buenas respuestas de cómo el país ha avanzado en esta materia. Igual reconocimiento ante la ley. Aquí estamos señalando también que ya está en la corriente legislativa, ya pasó, digamos, los 2 primeros pasos de los proyectos de ley, ya está en plenario y fue convocada. También la reforma a la ley 7600 para agregar un capítulo de acceso a la justicia, y ya está en plenario, creemos que próximo a aprobarse, y entonces, porque la pregunta también es muy puntual precisamente en esa área con respecto al acceso a la justicia. Las otras 4 tienen que ver con libertad y seguridad de la persona. Aquí viene todo lo que tiene que ver con la autonomía personal, que también tenemos la ley de autonomía personal, que tenemos atrasos en su aplicación.
porque la ley señalaba 3 elementos importantes para empezarla a operar, que era que Lina tiene que decirnos quiénes son los asistentes personales, tiene que capacitarnos, y hasta el mes pasado salieron los primeros graduados, entonces llevamos ahí un atraso importante en su trabajo. La otra tiene que ver con protección y contra la tortura. Ahí no tenemos respuestas, está totalmente vacío en las preguntas, no hemos encontrado, no se respondió qué se ha hecho a ese nivel en materia de discapacidad. Luego tenemos protección contra la violencia y el abuso. Aquí también tenemos lo que ya señalaba de Dinamo, que ha hecho para las mujeres, y lo que hemos venido haciendo a través de la ley de autonomía personal, que va mucho en asocio con lo de la protección. Perdón, aquí en protección también estamos reflejando todo lo que tiene que ver con un proyecto de ley que también está en la Asamblea Legislativa para proteger derechos de la población con discapacidad, que es necesario reforzar en la Ley 7600. Derecho a vivir de la forma independiente, esto que les decía de la Ley de Autonomía Personal, que nos viene a dar realmente un salto como país, pero que tenemos todavía atrasos significativos. La libertad de expresión y de información. Aquí también hay áreas bastante débiles, las instituciones casi ninguna contestó en relación qué han hecho para la libertad de expresión de los y las usuarias y cómo les llega sobre todo eso que estamos diciendo la información, porque generalmente ahora cuando escuchaba lo de la plataforma, generalmente se hace y después es que hay que aplicarle la accesibilidad y eso es más caro. Entonces cuando llegamos, ya llegamos y nos dicen esto que es más caro, entonces no se hace. Nosotros hemos hecho avances precisamente en este sentido y muchas de las instituciones de ustedes, los de informática, el próximo 25 de abril vamos a entregar, evaluamos a 125 instituciones sus sitios web y no hay nadie que cumpla el mínimo de las instituciones de accesibilidad. Va a ser un acto donde se va a firmar además una directriz que hace obligatorio la accesibilidad de las páginas web. Entonces las personas con discapacidad no tienen acceso por medio de las páginas a accesar a los sitios web y entonces no van a conocer sobre los programas, servicios, o recientemente que Mideplan hizo la consulta a Plan Nacional de Desarrollo y ahí se señala no fue accesible para la población con discapacidad, una cuestión tan importante como fue el Plan Nacional de Desarrollo. En materia de educación tenemos sobre la inclusión de los niños y las niñas en todos los niveles del sistema educativo. Aquí hay una clara derrotero de nuestro Estado a partir de una directriz del año pasado. En nuestro país se eliminan todo lo que son las aulas estelares, las aulas especiales. Los niños y las niñas deben pasar ya a las aulas regulares. Pero hay un plazo de 5 años para que esto se cumpla y ya se han ido, digamos, eliminando todos aquellos centros especiales y vamos haciendo avances en ese sentido por una educación inclusiva. En salud es todo el acceso a la salud, donde ahí y la que sigue tiene que ver con rehabilitación y habilitación, que están muy asociadas nuestras. Donde también hay una gran deuda, sobre todo en las regiones donde no hay acceso a servicios de rehabilitación y los servicios de salud. Muchas veces se parte de la concepción que la persona con discapacidad, a ver, si me resfrío, si tengo una gastritis, tengo que ir al Senare, a los centros especializados, ¿no? Si tengo una gastritis, voy como cualquier persona al centro de salud, ¿verdad? Entonces muchas veces son referidos a centros especializados cuando lo que van es por una enfermedad o no se les atiende. Y aquí además una pregunta que nos hacen es del nuevo expediente digital, que volvemos a lo mismo, que ya hemos venido trabajando con el EDUS, porque el EDUS tiene dos: no se hizo accesible para la población con discapacidad,
Eso fue una contratación que hizo la caja, entonces ya hemos trabajado fuertemente con la empresa para que el EDUS sea accesible. Y el otro elemento es que el EDUS, la pregunta que hace discapacidad, responde como al año 50 a un modelo total, y nos ha costado muchísimo cambiar la pregunta, precisamente porque ya están hechas los formatos. Entonces ha sido un trabajo muchísimo para poder cambiar esa pregunta, que es en trabajo y empleo, es una de las mayores deudas con la población con discapacidad, pero señalamos, bueno, el trabajo que ha venido haciendo el servicio civil por el empleo público, pero que en mayor ha ubicado a personas con discapacidad en empleo de empresa privada y no así las instituciones públicas. No llegamos ni a 100 personas en este momento contratadas en el sector público con las reservas. Creo que si la memoria no falla por 98. El tema de protección es todo lo que tiene que ver con los programas de asistencia. Ahí hemos hecho un avance importante con el IMAS, porque medir la pobreza a las personas con discapacidad es muy distinta a las familias, y aquí se usaba un mismo método de medición de la pobreza. Y nosotros logramos posicionar que hay 3 costos distintos, ¿verdad? Cuando yo vivo en una familia con discapacidad, tengo los costos derivados de la discapacidad, la compra de pañales, la compra de una ayuda técnica. Generalmente recaen las mujeres. Hay una mujer que no se puede incorporar al mercado laboral porque debe apoyar a esa persona con discapacidad, es un costo distinto. Y hay un tercer costo que nosotros le llamamos que de oportunidad, que es el costo de que las personas mayores de 18 años no encuentran empleo. Entonces esas familias tienen 3 costos distintos. Y logramos que en el método de medición de IMAS se incorporara la canasta, le llamamos la canasta básica derivada de discapacidad. Entonces cuando una familia llega con una persona con discapacidad, ahora tiene una medición distinta para poder calificar. Entonces en protección, digamos, estamos presentando de la consulta que nos hacen de cómo en las formas de medición tiene todo el aquí. En la participación en la vida política, que estaba muy asociada a lo que señalaba anteriormente, es muy baja. Las oportunidades y el acceso que la población con discapacidad ha tenido para participar en estas. Y esos que son los 20 derechos, y luego las obligaciones generales son estas 3: recopilación de datos estadísticos, cooperación internacional, aplicación y seguimiento. La recopilación de datos estadísticos, estamos muy orgullosos. Por primera vez en la historia de nuestro país se hizo una encuesta nacional de discapacidad que se va a presentar el 29 de mayo. Por primera vez vamos a tener datos reales ya de cuánto es la población con discapacidad, y el próximo 29 de mayo, que es el Día Nacional, el INEC dará los resultados de esa primera encuesta. Pero además, desde CONADIS se ha desarrollado con muchísimas instituciones el sistema de información costarricense en estadística y discapacidad, donde ya hay una plataforma y vamos a empezar ya a subir los primeros indicadores donde se va a ir monitoreando a las instituciones. Cooperación internacional, está súper débil el documento en esa parte, también de todo lo que tiene que ver con cooperación internacional. Está mucho relacionado precisamente, podemos señalar uno de los logros, que es el consenso en Montevideo, donde Costa Rica logró posicionar el tema de discapacidad, que no estaba en el proceso de Montevideo, y luego todo lo que se está haciendo alrededor de los ODS. Pero hay mucha cooperación de organismos internacionales como UNICEF, como PEMIS ha hecho un trabajo grande con el Plan Nacional de Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad, y que no han venido los informes. Y la última tiene que ver con aplicación y seguimiento de la convención que tiene la Defensoría de los Habitantes, que ahí hay un mecanismo de aplicación y de seguimiento que se está colocando como uno de los avances. Eso sería como en términos generales el informe de forma muy rápida.
nosotros estamos pidiendo la posibilidad de que todavía algunas instituciones, por lo menos en estas en las que nosotros sentimos que hay muchos vacíos, como en el tema de niñez, que todavía en esta semana podamos fortalecer el informe ya nosotros lo traemos totalmente listo para entregarlo de esta manera, pero le planteamos anteriormente al señor embajador la posibilidad de si todavía había algún espacio para poder fortalecerlo en algunas de esas áreas que sentimos que tenemos fortalezas como país para poder hacer un mejor balance. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Francisco. A veces pasa que, digamos, las instituciones son complejas y quienes participan en unas instancias no necesariamente saben. Estamos aquí en un espacio donde hay